Hola a todos, mi nombre es Freddy Bravo. Hoy les quiero compartir una nueva tesis. Pienso que es muy importante para todos. Se llama Los aspectos fundamentales de la educación. Y para explicar esta tesis voy a utilizar la metáfora de la casa. Muchas veces escuchamos hablar de educación y tenemos nociones o tenemos algunas creencias sobre ella. Y muchos desconocemos cuáles son la verdadera esencia de lo que es la educación, cuáles son los procesos que se requieren para que una persona se eduque. Para mayor entendimiento, primero a dar una definición de lo que es educación. Segundo, se explican los aspectos, tanto subjetivos como objetivos, que requiere para el educar. La educación es un proceso de estructuración de la mente, donde se construye y deconstruye la personalidad. Dice Humberto Maturana que la educación es la transformación en convivencia. Y tiene mucha razón, porque nosotros como personas pues vamos a interactuar en diferentes espacios, en diferentes ambientes. Por eso quiero compartir esta tesis con ustedes y explicarles cada uno de los aspectos a los cuales la educación debe apuntar. Acá tenemos entonces la casa, tenemos primero los aspectos que están dentro de nosotros, aspectos subjetivos. Esos aspectos son tres: el cognitivo, el motriz y el afectivo. Son aspectos fundamentales para la educación. Los aspectos subjetivos son los que están dentro de nosotros como seres humanos. Estos tres son los más relevantes a los cuales la educación debe apuntar. Y en la base de la casa, coloco el afectivo. El aspecto afectivo es aquel aspecto inconsciente. Pues nosotros a veces no tenemos explicaciones de muchas cosas que nos pasan, que nuestro cuerpo hace, pero que nosotros no sabemos explicar eso. En el aspecto afectivo encontramos las emociones, los sentimientos, las sensaciones y los deseos. Sobre este aspecto habla Freud, Schopenhauer y Nietzsche, hablan de este aspecto. Schopenhauer habla de la voluntad de vida, que nosotros luchamos por vivir diariamente. Frente a dificultades, situaciones, siempre estamos luchando por mantener la vida. Eso hace parte de nuestra parte afectiva. Estamos en este mundo, vivimos, pero en realidad no sabemos explicar el por qué vivimos. Freud habla de los deseos, de todos esos deseos que tenemos nosotros internamente, como el deseo cuando nos da hambre, cuando nos da sueño, cuando tenemos los deseos sexuales. Son cosas que nos suceden, pero que no las sabemos explicar cómo se da. Esto hace parte de este aspecto afectivo. Y Nietzsche nos habla de la voluntad de poder, esa fuerza interna que nosotros sacamos para superar los problemas o las dificultades. Nos fortalecemos o nos disminuimos, pero que la voluntad de poder habla sobre la fortaleza que nosotros sacamos como personas para enfrentar los problemas. Y el aspecto afectivo lo coloco como la base, porque si el aspecto afectivo, donde están los valores también, donde están, ya lo dije, las emociones, los sentimientos, las sensaciones, los deseos. Si nosotros no tenemos esa parte afectiva bien cimentada, lógicamente que los demás aspectos se van a ver afectados. Entonces, el aspecto afectivo en la educación debe tenerse en cuenta por toda aquella persona o por cada uno de nosotros como seres humanos.
debemos tener en cuenta ese aspecto afectivo y conocerlo y dominarlo. Bueno, dominarlo o más bien saber de él para, lógicamente, enfrentar cada una de esas situaciones. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos una dificultad, cuando, digamos, aprovechemos también esa parte afectiva, porque en la parte afectiva también se encuentra el conocimiento por fantasía o por intuición que utilizan los artistas y que utilizan por ejemplo, los escritores. Utilizan ese conocimiento fantasioso que está dentro de ese aspecto afectivo para aprovecharlo y escribir o hacer obras de arte o escribir música y todas esas cosas. El aspecto afectivo es un aspecto central dentro de la educación y que se debe tener en cuenta por parte del educador. Se debe conocer y saber por parte del educador y también por parte de la persona que aprende. Debe saber que dentro de cada quien hay un proceso inconsciente que a veces no lo sabemos, pero que son indispensables para nosotros. Dentro de ese aspecto afectivo también tenemos, por ejemplo, la vista, la audición, el olfato, el tacto, todos estos órganos de los sentidos que son inconscientes, porque tenemos, por ejemplo, la vista, que es un proceso inconsciente, la audición, que es un proceso inconsciente, el olfato, que es un proceso inconsciente, el tacto, que es un proceso inconsciente, y el gusto, son procesos inconscientes. Todo esto son procesos inconscientes que nosotros tenemos porque se dan de forma espontánea. Nosotros no decidimos oír, no decidimos ver, no decidimos sentir, no decidimos oler cosas, sino que tenemos esos órganos ahí que son los que nos indican de manera involuntaria qué es lo que está sucediendo en el momento, en cualquier situación, en cualquier experiencia. Entonces el aspecto afectivo lo coloco como la base de la casa. Si el aspecto afectivo no está, si la base de la casa no está bien hecha, pues se cae la casa, se desboronan los demás aspectos. Entonces, para que haya una buena educación o para que la educación cumpla su labor o cumpla su esencia, debe tener el aspecto afectivo muy bien cimentado. El otro aspecto que hace parte de nosotros internamente es la motricidad, la parte motriz. Nuestro cerebro constantemente se está moviendo. Estemos despiertos o estemos dormidos, nuestro cerebro se está moviendo. Y el cerebro es esta motricidad es la que está ligada a la parte afectiva, porque el cerebro es el que manda los impulsos y ordena todo el cuerpo para que pueda funcionar y para que se puedan cumplir todos los procesos que tenemos en nuestra personalidad. Entonces, el aspecto motriz es toda esa parte de movimientos que nosotros necesitamos, y por eso nosotros, como estudiantes o como personas que estamos en proceso constante de aprendizaje, necesitamos los movimientos. Dentro de la motricidad o el aspecto motriz, tenemos la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina es aquella de los movimientos minúsculos que hacemos cuando hacemos un trabajo artístico, cuando pintamos, cuando dibujamos, cuando hacemos manualidades o cuando hacemos o tocamos un instrumento, todos esos movimientos minúsculos es la motricidad fina. Y la motricidad gruesa es la que hacemos esos movimientos más grandes, más bruscos, como son correr, brincar, saltar, bailar, hacer teatro. Todas estas cuestiones son importantes para que el cerebro se mantenga en un mayor movimiento. El movimiento es como el alimento del cerebro.
Porque si nuestro cerebro está en constante movimiento, va a estar preparado para aprender, va a estar preparado para lograr captar las experiencias diarias que nos ocurren y vamos a tener mayor rendimiento de aprendizaje. Entonces, por esta parte se explica en la educación formal lo que es la educación artística y la educación física. Hacen énfasis en esta parte motriz, en la parte de los movimientos. Son indispensables para aportar a que nosotros nos desarrollemos en un proceso educativo. Repito, por eso es fundamental el área de educación artística y el área de educación física dentro de la escuela, porque nos ayuda a mantener nuestro cerebro en movimiento. Aunque él autónomamente siempre está en movimiento, porque siempre está mandando impulsos eléctricos por las diferentes neuronas a las diferentes partes del cuerpo. El otro aspecto es el aspecto cognitivo. Ya este es el aspecto consciente. Es el aspecto de la lógica, de lo racional. Es el aspecto del conocimiento. Este aspecto cognitivo, para poder, o dentro de su esencia, tiene 4 categorías. Esas 4 categorías son las imágenes, los conceptos, los símbolos y las reglas. El aspecto cognitivo, repito, tiene 4 categorías importantes, que son las imágenes, los conceptos, los símbolos y las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro aspecto cognitivo, para poder hacer su labor bien, tiene integradas estas 4 categorías. Porque nosotros capturamos imágenes dentro de nuestro proceso como seres humanos, cuando vemos un paisaje, cuando observamos ciertos acontecimientos. Esas imágenes nos quedan impregnadas en nuestra parte cognitiva. Es decir, la parte cognitiva tiene ese recurso de las imágenes, o sea, captura imágenes a través de la observación, nuestros órganos de la visión, la visión. Entonces, esta parte de las imágenes es un recurso del aspecto cognitivo para aprender. Entonces nosotros a veces nos recordamos el pueblo, recordamos algún evento que sucedió, o recordamos, digamos, un puente, un paisaje, un animal, una situación determinada con este recurso de la imagen. Los conceptos, pues son, digamos que cada uno de esos temas que manejamos o que dominamos dentro del proceso cognitivo, cada una de esas cosas que nosotros damos explicaciones, que hacemos conjeturas o hacemos interpretaciones y damos una definición de cada situación o de cada momento de aprendizaje. Estamos dando un concepto. Cuando entré al tema, yo dije, la educación es tal cosa, hice una definición de ese concepto. Entonces la educación, esa parte de explicar qué es la educación, es un concepto. Entonces los conceptos es esa forma de explicar una situación o un momento de aprendizaje, un momento que ya se aprendió, y entonces uno lo explica, tiene esa capacidad de explicar, de dialogar sobre ese aspecto, sobre este recurso, el recurso de los conceptos, que está impregnado al aspecto cognitivo. También está la otra categoría, o el otro recurso, son los símbolos. Nosotros tenemos el recurso de los símbolos porque conocemos algunas cosas que nos indican sin necesidad de que se escriban. Esos símbolos nos dicen algo. Por ejemplo, cuando vamos en una moto, en un auto,
vemos muchos, digamos, imágenes o señalizaciones que nos están diciendo aquí puede ocurrir algo, hay una zona escolar, y entonces esas figuras o esas imágenes nos están diciendo algo, porque nosotros tenemos esa posibilidad de diferenciar los símbolos. Cuando vemos una calavera, pues esa calavera en un frasco, en una botella, nos está diciendo que hay peligro. Entonces todos esos símbolos son recursos que tenemos nosotros para aprender, para conocer y aprender. Las reglas, pues hay reglas, es otro recurso, y hay reglas formales y reglas informales. Las reglas formales, pues son las que, por ejemplo, en matemáticas hay unas reglas impregnadas sobre cada proceso matemático, hay unas reglas que hacen parte de esos procesos matemáticos. Dentro de la música también hay reglas que son formales, entonces esas reglas hacen parte como de cada área que nosotros tenemos la posibilidad de tener ese recurso y dominarlo. Las reglas informales, pues, son las que nosotros en nuestro medio cumplimos para llevar, digamos que una vida democráticamente en armonía. Vivir en armonía, debemos cumplir unas reglas. Si estamos en la casa, pues debemos cumplir unas reglas de mantener el cuarto ordenado, de poner la ropa sucia en su lugar. Esas son reglas informales que las tenemos en nuestra casa, pero que hacen parte de nuestro aspecto cognitivo, porque es algo consciente. Tenemos que tenerlo ahí presente, cumplir con tales reglas, porque hacen parte de ese aspecto cognitivo que es, digamos, el proceso consciente de nosotros como seres humanos, como seres pensantes y racionales. Bueno, estas son las categorías o los recursos que tiene el aspecto cognitivo para lograr el aprendizaje y obtener un conocimiento. Estas categorías o recursos que tiene el aspecto cognitivo necesita de otros procesos para lograr su objetivo. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos elementos? El análisis, la memoria, la comprensión, la interpretación, la reflexión, la comparación y otros. Hay muchos más, se pueden encontrar diferentes elementos, pero digamos que estos son como que los más esenciales o los más sobresalientes. Claro, hay otros que también son más importantes, pero estos que están aquí son indispensables para lograr que estos que están acá puedan cumplir su papel para que el aspecto cognitivo funcione de manera positiva, digamos que direccionada a un objetivo. Entonces, el análisis, la memoria, la comprensión, la interpretación, la reflexión, la comparación y otros elementos se integran para lograr que estos hagan sus papeles bien. O sea, para lograr un tejido para que se dé el aprendizaje y se dé el conocimiento. Entonces, esta parte de acá es muy importante y hace parte de este aspecto consciente. Que nosotros, cuando hacemos cuando estamos en cualquier experiencia de aprendizaje, debemos tener en cuenta estos aspectos para poder lograr ese conocimiento que nos está brindando esa experiencia. Y el aprendizaje, digamos que cumpliendo con estos dos pasos se da el aprendizaje. O sea, tejiendo estas categorías con estos elementos se da el aprendizaje. Quiere decir que el aprendizaje es poner a funcionar una maquinaria humana compuesta por estos elementos, por estas categorías y estos elementos que tenemos dentro de este aspecto consciente que es el cognitivo. Entonces, para aprender se necesita poner en marcha toda esta maquinaria humana que está aquí, de las imágenes, de los conceptos, de los símbolos,
uniéndolos. Digamos que estos elementos que están acá son como que ese hilo que teje a estos cuatro para que se pueda dar el aprendizaje. Entonces el aprendizaje es esa maquinaria humana que nosotros ponemos en marcha para lograr un conocimiento, ¿sí? Y ahí entra el análisis, la memoria, la comprensión, la reflexión. Entonces estos se convierte en ese hilo que une a las cuatro categorías. Estas categorías, pues, salen, las explica Gertrudis Torres, una profesora colombiana que hizo un libro sobre el desarrollo del niño en la edad escolar. Gertrudis Torres menciona estas categorías de acá, el desarrollo del niño en su edad escolar, y menciona estas categorías como fundamentales. Entonces, el aprendizaje es poner en marcha esta maquinaria humana para lograr un conocimiento. Y el conocimiento, que es el resultado de esta puesta en marcha que está acá, está integrado por dos aspectos: por el saber y por el conocer. Nosotros conocemos muchos objetos, pero no sabemos en realidad cuál es su función. Muchas veces conocemos un pueblo, pero no sabemos nada de él. Muchas veces conocemos una persona, pero no sabemos nada de ella. Entonces el conocimiento está compuesto por esos dos aspectos: por el saber y por el conocer. La unión de estos dos es el resultado del conocimiento. Y el conocimiento se adquiere después de un aprendizaje. Y el aprendizaje se adquiere utilizando esta maquinaria humana. Entonces, el saber y el conocer. Saber es, como ya lo dije, poner digamos que una relación íntima con los procesos que se dan. Saber es una relación íntima, una relación profunda donde se pone en marcha todas estas cuestiones para lograr esta parte del conocimiento, del saber. Entonces, esto que está acá está relacionado también con esta parte del saber. Y el saber es uno de los aspectos del conocimiento. El conocimiento está conformado por estas dos cosas. El conocer es una relación donde no hay intervención, digamos que profunda de estos. Sí hay una intervención, pero no tan profunda como la del saber. El saber es una relación profunda donde uno penetra constantemente para tener esa información o ese conocimiento con las acciones y las experiencias que vivimos. Y el conocer es una relación primaria, donde no hacemos mucho énfasis, no nos involucramos tanto, sino que una relación donde la intervención no está profundizada, y por eso pues las cosas son un poco más o menos. El conocer tiene más relación con lugares, con objetos físicos, con la parte física exterior de cada persona o lugar, objeto que nosotros tengamos. Y el saber tiene más que ver con esa profundidad en el pensar, en el racionar, en utilizar cada uno de estos aspectos. Entonces el conocimiento nace de este tejido que se da acá, que es el aprendizaje. El aprendizaje, digamos que es esa puesta en marcha de toda esta maquinaria que teje un conocimiento, el resultado del conocimiento. Cuando nosotros ponemos en marcha todo esto, da como resultado el conocimiento, que tiene el saber y el conocer. Y el saber es una relación intensa, una relación digamos que de intervención de todo esto, de todos estos momentos, estos elementos que están acá, para tener un conocimiento.
Estos aspectos, esta parte hace entonces, esto que he mencionado hasta acá, hace parte de la subjetividad del niño o de la persona. Toda esta parte está integrada a nuestro parte interior, nuestro subjetivo. Todo lo que está dentro de nosotros es subjetivo. Entonces, esta parte de los aspectos, estos tres aspectos hacen parte de nuestra parte interior, nuestra parte subjetiva. Pero para que esta parte subjetiva se dé, para que el conocimiento se dé, para que el aprendizaje se dé y para que la educación se dé, depende de los aspectos objetivos. Bueno, primordialmente está la familia, la comunidad, lo cultural, lo social y la escuela, un aspecto fundamental. Quiere decir que la educación no depende únicamente de la escuela, sino que la educación es todo este rol que está acá, que una persona, un niño, interactúa con estos aspectos objetivos, aspectos exteriores al ser humano. Entonces, estos aspectos hacen que esto se pueda dar. Para que esto se pueda dar, estos tres procesos o aspectos cognitivos dependen de las experiencias de todos estos aspectos que están acá, que son objetivos. Depende de la familia, depende de la comunidad, depende de lo cultural, y depende de lo social y depende de la escuela. ¿Cierto? Entonces, no le dejemos la carga solamente a la escuela, la carga es de todos estos aspectos que están acá. Entonces, espero que este video les sirva y puedan de pronto tener una noción más clara de lo que es la educación, de lo que es la esencia de la educación. La educación para que su esencia pueda ser importante, debe tener en cuenta todo esto. Los aspectos subjetivos, son el cognitivo, el motriz y el afectivo, que cada uno tiene su característica, pero que hacen parte de la personalidad y que se necesita de todo esto para lograr el conocimiento mediante el proceso cognitivo, que es el aspecto consciente. Entonces, estos tres aspectos deben estar en contacto y se deben tener en cuenta y deben unirse para poder lograr conseguir lo que la educación planea. La educación debe tener en cuenta, en la educación se debe tener en cuenta estos aspectos para que se pueda desarrollar una buena educación y para que se puedan conseguir los objetivos y para que la educación pueda tener un proceso o pueda tener su esencia, se pueda identificar su esencia. Estos procesos es la esencia de la educación, ¿cierto? La familia interviene en los procesos de aprendizaje, la comunidad interviene en los procesos de aprendizaje, lo cultural interviene en los procesos de conducta, en los procesos de aprendizaje y la escuela también. Todas estas experiencias es lo que va a hacer que una persona construya y deconstruya su personalidad. Entonces, muchas gracias por la atención y espero que este video sirva para aclarar algunas dudas.